Estábamos en ingeniería del proyecto, bueno, eso vimos determinación de productos, selección del proceso de producción, el balance de materiales e insumos. Acá podemos también considerar el balance de la carga de trabajo de personal, o sea, el capital humano, el diseño de los sistemas de manejo y transporte de los recursos, selección y especificación de maquinaria. Bueno, de ahí, de esos temas, de ingeniería del proyecto, ¿hay alguna duda de cálculo, alguna forma, alguna cuestión que a ustedes les quede pendiente y que tengan necesidad de consultar? Porque esto están dados en otras materias, entonces por eso no quiero perder tiempo en esto para pasar ya a los temas más económicos. Vamos a ir haciendo un vistazo. Selección del proceso de producción, creo que no habría problemas, o sea, los diferentes tipos de procesos, continuos, por lotes, por proyectos. Determinación del producto o servicio, ya hemos hablado algo, también es objeto de otras materias eso, y debiera venir clarificado. Especificaciones de obra civil, esto conforma o forma parte de las atribuciones de un ingeniero civil, un arquitecto, o ese tipo de especializaciones. Por lo tanto, no requiere mayor cálculo, salvo proyectos muy pequeños, y que podemos hacerlo. Programación de la construcción y puesta en marcha. Creo que todos pueden manejar, por ejemplo, un GAN, o un PERT, o un camino crítico, y entonces pueden determinar en cuánto tiempo, y además pueden establecer los costos y los atributos de calidad, y acá también, bueno, también en muchos casos, los pliegos de condiciones particulares y pliegos de condiciones específicas. Los planos de distribución de la planta, en esto estábamos trabajando, bueno, no sé a lo que habrán llegado, pero estos vamos a continuar hoy un poquito más, al menos con algunos cuestionamientos. Distribución de los equipos en el edificio, habíamos visto, esto, uno cuando va a comprar un equipo, pide al fabricante cuáles son las medidas en ancho, alto, en profundidad, y entonces tiene una idea del volumen que esto ocupa. Pero además tiene otras indicaciones o reglamentos a los cuales atenerse para dejar espacio de circulación, espacio para la operación y o mantenimiento. En consecuencia, esto también lo puede establecer, digamos, que lo podemos obtener a partir de folletos o de espacios regulados. Servicios y especificaciones de, de los servicios auxiliares, selección y especificación de servicios auxiliares. Bueno, acá no vamos a entrar mucho en el tema, si no nos iríamos demasiado, pero lo podemos considerar, a ver, a los efectos del proyecto nos quedan dos opciones. Uno, adquirir ese servicio, quiero decir, tercerizar el servicio o hacerlo de modo propio. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en evaluación del proyecto, cuándo nos conviene uno o cuándo nos conviene otro. Y las alternativas intermedias que puede ocurrir. Entonces, no es mucho para seleccionar porque simplemente nosotros vamos a tener que decir cuánto nos cobran por el servicio que nos están brindando, y lo vamos a hacer con la comparación cuánto nos resulta si lo haríamos de modo propio. Esto es sencillo. Sí, lo que podríamos considerar son los espacios para la provisión de esos servicios auxiliares. Eso estará en la distribución de plantas, en lo cual estaban trabajando ustedes. Selección y especificaciones de las maquinarias, bueno, sabemos, cada uno en su materia, esto lo maneja.
Diseño de los sistemas de manejo y transporte de los recursos es muy similar a lo anterior, solamente en ingeniería del proyecto tenemos que ver por dónde estarían ubicados esos servicios. Y finalmente, un tema que puede llevarnos a algún avance más en profundidad, que es el balance de materiales e insumos. Para esto, también depende de las carreras. Algunas carreras, por ejemplo, ingeniería informática, muy difícilmente hagan estos balances de materia, pero en el caso de los de ingeniería química o ingeniería industrial, esto es sí un tema que lo tienen que manejar sí o sí y en profundidad. Especialmente los de ingeniería química. Acá también podemos considerar un paso para poder pasar para poder hacer el tránsito hacia el cálculo de la mano de obra necesaria para manejar un proceso. Lo más fácil es cuando trabajamos, o lo más corriente también, es cuando trabajamos con procesos continuos. Cuando se trabaja con procesos por lotes o por producción por lotes o por proyecto, la cuestión normalmente es más cara, pero el cálculo debe hacerse de otra manera. Entonces lo normal que uno trabaja, o lo que a los fines didácticos, es partir de un proceso continuo y luego aplicar cuántos recursos humanos primero en forma directa necesito, quiero decir con esto, cuántos operarios necesito para el proceso productivo, y luego en función de esos operarios y de las capacidades y de la complejidad del proceso, yo elegiré, por ejemplo, supervisores y de ahí para arriba. Tengan en cuenta acá, los que realmente hacen el valor agregado operativo son los que están como mano de obra directa. Luego los otros, eso por ejemplo a nivel supervisor, jefe y todo eso, digamos el único producto que se vende es el producto que se obtiene del proceso. Por eso se cobra, y eso que se cobra, esos ingresos, luego alcanzan a pagar a todo el personal del proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que la base del cálculo tiene que estar hecho sobre el personal operativo y luego iremos ampliando en función de la complejidad de la tarea que tienen que hacer, si necesitamos y cuánta mano de obra de supervisión necesitamos. No se olviden que existen funciones que no agregan valor, entonces hay que considerar muy bien esto. Vuelvo sobre un concepto que es, en proyectos se trata de optimizar el uso de los recursos. Bueno, entonces, ¿qué teníamos después? Bueno, esto es el práctico 3, esto lo habíamos visto ayer. Esto continuaba el ejercicio 2. Esto es el ejercicio 3 y finalmente el ejercicio 4, que prácticamente lo habíamos visto en clase. Luego quedaba el ejercicio 5, son 6 ejercicios que componen este práctico. Bueno, no sé qué es lo que les ha resultado, y la pregunta principal es, ¿cuánta área libre les ha quedado? Y ¿hasta cuánto pueden ampliar su producción en el futuro? Dos preguntas que suelen hacerse muy de seguido. Primera cuestión, ¿cuánta área libre de esta área que era de 130 metros de largo por 89 metros de ancho les ha quedado luego de haber instalado todas las oficinas, todas las áreas de trabajo? Porque si esta área tiene un valor de compra, por ejemplo, y lo afectamos al proyecto, les decía ayer, no toda esa área lo tiene que pagar este proyecto. Hay un área adicional que lo reservaremos para otro proyecto, que tiene un costo de oportunidad diferente.
Entonces es importante decir cuál es el área que está excediendo al proyecto. Bueno, en función de eso, ustedes podrán disponer un área adicional para ofrecer al mercado para otros proyectos. Y luego me queda una pregunta, la segunda pregunta que tienen que tomar en cuenta es decir, ¿hasta cuánto puede aumentarse, de acuerdo a la disposición que ustedes hicieron, estimativamente, hasta cuánto puede aumentarse la producción de este proyecto? Bueno, ahí yo he tenido dos cálculos, dos personas que hicieron el trabajo, y las áreas que me dejan libres son muy variables, por lo tanto, si alguno más ha podido realizar esto, me gustaría ver los valores o los que lo hayan hecho, cuánta área libre me queda. Alguno que haya hecho y haya podido determinar cuál es el espacio libre que aún le queda después de haber instalado las áreas de trabajo de este proyecto. ¿120 por 89? ¿Eso es lo que te queda libre? Sí. Bien, es el valor más alto que he obtenido hasta ahora. ¿Algún otro valor? Y ahí cuando me contestaste, ¿dejaste áreas para futuras ampliaciones? ¿Está previsto, o sea, te queda lugar como para poder ampliar? O sea, 120 por 89 es el espacio que no se usó, el espacio Bien, disponible para nuevas ampliaciones. bien. Bueno, has encontrado una disposición. Ahora, ¿has previsto si se amplía el área de producción, hasta cuánto puedes ampliar? ¿Están los espacios de circulación para lograr esto? No están los espacios de circulación. Bueno, No entonces está esto contemplado. por ahí te modifica en algo, pero Sí, es el seguramente. valor. ¿Sí? Bien. Entonces, si esto es el espacio, por ejemplo, vamos a considerar que casi un 80% del total de esa área no lo tenemos que afectar al proyecto directamente, sino lo tenemos que dejar para otro proyecto. Bueno, ahora viene, nos metemos un poquito más y a favor de, a ver, estaba Rocío y Manuel. Me consultaban también que cómo hago, al menos en forma preliminar, esas son las palabras, al menos en forma preliminar para calcular el recurso humano, o sea, la mano de obra directa que tengo para un determinado proceso y un proceso continuo. Entonces rescaté de la bibliografía y les pongo a continuación este problema. El balanceo de línea de producción, mano de obra directa usado para un proyecto en línea, un proceso de producción en línea. Estos se los mandé hace unos minutos nada más, ustedes lo tienen en este archivo, lo tienen ustedes ya en su correo. Bueno, entonces la consigna es esta, y con eso terminaría el ejercicio, el práctico 3. Dice, una empresa de producción y comercialización de juguetes electrónicos piensa ocupar el porcentaje variable de la demanda insatisfecha de un cierto mercado con valores de oferta y demanda total dados por la tabla. O sea, el proyecto empezaría en el año 2022 y llega hasta el 2026, al menos en consideración que está tomando en cuenta este proyecto. Y dice, va a ocupar una porción del mercado que está dado por este porcentaje, 14, 13, 12, 20 y 20. Entonces repite los valores del 20 acá. Eso es el porcentaje de la demanda insatisfecha. Esto quiere decir que
si hay una demanda insatisfecha, quiere decir que la demanda total supera a la oferta total. Bueno, acá se presenta esta tabla donde aparecen esos valores. Entonces yo puedo, como ya sabemos, el estudio de mercado ya lo sabemos calcular, o ya hemos estudiado ese capítulo que es el mercado, entonces yo puedo estimar la producción de juguetes que puedo tener. Esta producción está dada por día. Cuando van a hacer la inferencia, cuánto se produce en un proceso continuo, la producción anual, consideren siempre a los efectos contables también 360 días. Ese es el año contable. El año contable tiene 360 días, a pesar del año calendario que tenga 365. Esto está aprobado por normas internacionales y así debemos considerar. ¿Qué más dice el problema? Dice, para la producción de los juguetes la empresa tiene montada una planta, ya lo tiene montado, y que se ha seleccionado un proceso de producción en línea, que tiene turnos de 7,5 horas de trabajo efectivo. ¿Qué significa esto? Que media hora es el ingreso o un descanso que está permitido dentro de la empresa. Esto suele ocurrir en un proceso continuo. Y esta media hora es bastante aceptable. Bueno, acá les puse algo como para ayudarlos a recordar el tema que entendemos por un proceso en línea. Primero, que es continuo, que tiene ese proceso tiene operaciones alineadas que están ubicadas en forma adyacente y una precede a otra actividad. Entonces se forma una secuencia de actividades. O sea, en su forma más elemental, bueno, podemos hacer una operación A, B, C, D, y de hecho existen disposiciones que nosotros podemos poner el orden de precedencia, qué actividad precede a otra, ya en procesos más complejos. ¿De qué se trata ahora? Entonces se trata de encontrar la distribución física de las tareas y en cada una de estas estaciones de trabajo para calcular la carga de trabajo y también calcular el tiempo ocioso o el rendimiento que tendríamos de esa planta. Bueno, las actividades tienen una secuencia consecutiva y demandan los tiempos estándar que se listan en la tabla 3. O sea, la fabricación de esos juguetes requieren que se realicen la actividad A, B, C, D y E, todas consecutivas, y cada una de esas actividades está hecho por especialistas, por lo tanto, no se pueden intercambiar los roles, no se pueden, son diferentes especialidades de la base para poder entrar en un cálculo de este tipo. Los tiempos estándar, ustedes creo que lo saben tomar, pueden establecer la media, la desviación estándar, y eso considerarlo por turno o por operario, depende de las funciones que ustedes quieran trabajar. Bueno, la planta existe, por lo tanto se conoce o se sabe que la capacidad teórica de la planta ya ha sido definida. Normalmente esa capacidad teórica de la planta está definido por el fabricante o el que vende la planta llave en mano. Esta es de 6.400 productos por turno y las pérdidas de tiempo producido por factores sistemáticos es el 10%. Y luego, adicionalmente, la compañía acepta que los factores no sistemáticos consideran un 5% de la capacidad efectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que cada empresa tiene un porcentaje aceptable de las pérdidas por imprevisto. En este caso, los llamamos factores no sistemáticos o factores no previsibles,
que en este caso es el orden del 5%, es lo que afecta o lo que acepta la compañía. ¿Qué me pide? Me pide determinar la cantidad de personas necesarias para incorporar a un turno del proceso directo para los 5 años del proyecto, teniendo en cuenta que los operarios son altamente especializados en sus funciones. Luego, determinar las áreas cuello de botella para los distintos periodos del proyecto y finalmente calcular la productividad y eficiencia del proceso. Bueno, vamos a ver al menos una parte cómo lo resolvemos. Vuelvo donde empieza ahí está el ejercicio. ¿Por qué es, bueno, es buena la pregunta de los chicos y que tenga que traer un ejercicio para mostrarlo? Cuando uno toma la formulación de un proyecto, especialmente de los proyectos tradicionales, relacionados con la producción de commodities, no tanto, o es diferente a los proyectos que trabajan con la producción de servicios de los intangibles, pero en los proyectos productivos, uno de los temas que mira es el costo de la mano de obra referido al total de los costos. Muchas veces se exagera con asignar demasiada productividad a la mano de obra, de tal manera que el cálculo determina que uno pone en el proyecto menos cantidad de recursos humanos de lo que realmente necesita. ¿Y esto qué significa? Esto significa que el costo de mano de obra es más reducido de lo que realmente va a ocurrir en el proyecto. Y el evaluador se da cuenta fácilmente de esto. ¿Cómo se da cuenta? Cuando el peso del costo de la mano de obra, por ejemplo, está en alrededor del 20% para un proyecto productivo de commodities, esto es irreal. Entonces ya todo el proceso de formulación se ve afectado y el evaluador distingue esto y ya empieza a desconfiar de cada número que usted le presenta. Normalmente el peso de la mano de obra tiene que estar o ronda alrededor del 50% para este tipo de proyectos que le estoy hablando. Bien, entonces es importante. Ahora bien, cuando ese peso es demasiado elevado, es muy posible que nosotros tengamos que mirar la alternativa de cambiar de tecnología. Entonces, por ejemplo, analizar los procesos de automatización para reemplazar la mano de obra que podríamos afectar esto. Entonces son alternativas de selección de tecnología. También ustedes verán que cómo vamos enlazando, o sea, primero el análisis de la idea, del título, luego el estudio de mercado, luego la definición del tamaño, la localización, y a medida que van pasando el dictado de la materia, ya vamos trayendo conocimientos que los tenemos que tener adquiridos y lo vamos incorporando para nuestro análisis. Bien. Entonces ahora arrancamos cómo lo resolveríamos esto. ¿Alguno me sugiere algo o llamo directamente? Bueno, sí, correcto. Se puede encontrar punto de equilibrio entre oferta y demanda. Y eso me determina, por ejemplo, la elasticidad también. Yo puedo determinar la elasticidad y en consecuencia también determinar el precio. O sea, puedo determinar cuándo me conviene
poner un precio más alto, más bajo, en función de esa elasticidad. Bueno, ahora se trata, en esta primera parte se trata de resolver la cuestión de decir cuánto es el mercado del proyecto. A ver, de esta lista que es Josefina Singh, Lastero, León y León Ballesteros, ¿quién de ustedes aporta? Profe, Sí. ¿Quién Josefina. habla? Josefina, Bien. Sí, ahora, Josefina. a ver, ya le doy una respuesta. Lastero, María Fernanda, ¿está presente? Sí, profe, ya le doy una respuesta. Bien. Bueno. León, Emanuel. León Ballesteros. Liquín Pablo. López Diego. López Matías. López Tapia Jairo. Madrid Luis. Sí, creo que está. Sí, sí está presente. Madrid Juan. Presente. Bien. Maizares Miguel. Mamani Pablo. Mamani Gabriela. Presente. Bien. Mamani Roberto. Sí, profe, presente. Profe, ¿está tomando asistencia o está preguntando? Estoy tomando asistencia. Manso Julián. A ver. Mara Santiago. Maras María. Presente. Bien. Martínez Mauro. Presente. Bien. Martínez Maribel. Pablo Méndez. Mendivil Lucero. Profe Pablo Méndez o Mendoza, se dice Mendoza. No, Méndez Pablo. Bien, exacto. Mendivil Lucero. Mendoza Manuel. Presente, profe. Mendoza Pablo. Ahí está, ese soy yo. Ahí está. Meneses María Paz. Mercado Jonathan. Presente, profe. Bien. Mogro Gisela. Moya Álvaro. Presente, profe. Nina Brenda. Orgaz Ana. Ortega Jonathan.
Pereira Franco. Presente, profe. Bien. Pérez María Agustina. Presente. Bien. Pérez Franco. Pérez Bruno. Pérez Quispe Giselle. Portal Andrade. Presente, profe. Puca Iliana. Puca María Eugenia. Presente, profe. Profe, presente, estaba fuera del teclado. ¿Quién es? Pérez Bruno. Pérez Bruno. Quiroga Carolina. Presente, profe. Bien. Quispe Martín. Presente, profe. Presente, profe Mendoza Manuel, no sé si me escuchó hace rato, creo que tenía problemas con el audio. Gracias. ¿Quién es? Mendoza Manuel, profe, creo que tenía problemas con el audio. Y Quispe Martín también, profe. Acabo de decir. Quispe Martín, presente, sí. Quispe Walter. Quispe Melina. Y Quispe Valdivieso. Bueno, ahí nos detenemos por un momento. Bien, Josefina. Sí, aquí estoy, profe. Bien. ¿Qué me contás? Profe, no sé si me nombró, soy Suárez. ¿Quién? Suárez César. No nombré todavía. Tomé una parte de la asistencia. Ah, ok, perfecto. Gracias. Bien, bueno, algunos están distraídos con la clase. Bueno, a ver, Josefina, ¿qué es lo que sugerís? No sé si entendí bien la pregunta, o sea, la demanda que no se satisface es la de la tabla 1, o la demanda que se va a cubrir es la de la demanda 1. La de la tabla 1. El proyecto trata de cubrir en el año 2022 el 14,77% de la demanda insatisfecha. Y luego piensa crecer ¿fecha? hasta el 20%. Vean ese crecimiento que es más o menos normal. Cuando van a presentar un proyecto, esto le hablo mucho de la experiencia, ese crecimiento del 14 al 20, 2022, 2026, es más o menos normal. Pero si ustedes presentan un crecimiento del 10% de un año para el otro, ¿cómo va? La primera pregunta que hace el evaluador es, ¿cómo va a lograr ese crecimiento tan brusco si, por ejemplo, no hay acciones de publicidad, no hay acciones o circunstancias especiales que hagan que el proyecto justifique este crecimiento? Entonces, arranca con el 14 y a lo largo de 5 años crece al 20% de la demanda insatisfecha. O sea, va a continuar habiendo demanda insatisfecha. Pero este proyecto dice, yo ocupo una porción de esa demanda insatisfecha. Sí, y nosotros tenemos que decir qué es lo que haríamos. Nosotros tenemos que considerar primero cuál es la demanda para el proyecto. Y esto está dado directamente por turno, para no considerar la demanda anual, ¿no? Bueno, otro que ayude a ver, estaba Lastero, ¿Profe? no estaba, Sí. sí. Sí, profe. Lo que no entiendo es, digamos, tenemos que proponer algo
ustedes tienen que hacer el proyecto, están formulando el proyecto y tienen que ver la proyección de la demanda. Es más, si no me acuerdo mal, estaba en alguna de las diapositivas un caso muy parecido a esto. Profe, Sí. dijo que no hay dinero para realizar inversiones o invertir, mejor dicho, en accionistas y demás. Entonces, tal vez habría que hacerse foco en el proceso de producción, reduciendo tiempos muertos y costos en insumos. ¿Para ahí va encaminado, por ejemplo? ¿O no sé? ¿Está bien? Está bien. A ver, claro, a ver, ¿cómo les explico? Nosotros hemos visto en la primera parte las situaciones problemáticas. Luego habíamos visto, en resumen, cómo titular el proyecto. Luego los objetivos generales, luego los objetivos específicos. También habíamos visto el capitulado que más o menos tiene que tener el proyecto. Luego habíamos visto estudio de mercado. Estábamos en el estudio técnico, pero ya hemos considerado la localización, el tamaño, la ingeniería del proyecto, ya lo hemos finiquitado, y ahora estamos en el tema organizacional, es decir, cuánta gente tengo que disponer para este proyecto. Y este proyecto va a ocupar un espacio de mercado que me están dejando porque hay una demanda insatisfecha. De esa demanda insatisfecha no voy a ocupar todo, pueden ocurrir por razones financieras, puede ocurrir porque esto se trata de introducirme al mercado y luego iré creciendo por diferentes razones, que finalmente cuando lleguemos al capítulo de evaluación del proyecto lo consideraremos con mayor detalle. En estos momentos ya la demanda total que existe en ese mercado está dada. ¿Viene dado? Ahí está dado, por productos por día, el número de productos por día, el número de juguetes por día. También está dado lo que produce la totalidad de los oferentes de productos, y está dado en productos por día. Claro, profe. Ahí lo que tenemos que hacer es primero calcular, obviamente, la cantidad que va a producir por día. Bueno, ahí podemos sacar la demanda insatisfecha, que es de 67.000 menos los 57.100, y de ahí calcular el 14%, que eso es lo que, a eso es donde iría la empresa productora de juguetes. Bien, que estaría rondando más o menos entre los 1.462 juguetes por día, que ellos se encargarían de producir. A eso lo dividiríamos en turno, y de ahí veríamos la capacidad que tiene un empleado para justamente producir, digamos, formar parte del equipo. Con eso vamos a ir midiendo. Bien, ¿han entendido todos? ¿Alguno le queda duda? No, sí, entendí. ¿Sí o no? ¿Podés volver? Porque ha sido muy correcta tu apreciación. Claro, primero tenemos que calcular la demanda insatisfecha. La demanda insatisfecha es igual a la demanda total menos la oferta total por día, que está rondando entre los 9.900. Esa es la demanda insatisfecha. La empresa de producción de juguetes se va a encargar no del total, sino solamente del 14%, del 14,776. O sea que tenemos que calcular el 14 de los 9.900 que producía por día. De ahí nos da un total de 1.462 que la empresa se encargaría de producir por día en el año 2022. En el año 2023 sería de 1.342, y bueno, ahí podría evaluar yo si es que me conviene producir o ver un punto medio, ¿sí? Es decir, ¿sabe qué? Me voy a encargar dentro de los 3 años, voy a producir en promedio no 1.462, sino 1.400 para que
si es que hay un error, si es que me sobra, puede ser algo pequeño o me falte para cubrir esa demanda y para el año siguiente no voy a tener pérdidas, muchas pérdidas, ¿sí? Para que no esté modificando en todo momento el tamaño de la planta y de la línea. Va, por lo Bien. menos lo veo de Bien, esa forma. bien. Bien, se entiende. A ver, lo Profe. dijiste correctamente. Demanda total menos oferta total es la demanda insatisfecha. ¿Bien? Profe, Sí. profe, surge una duda, porque si bien la demanda insatisfecha es la demanda total menos la oferta total, hasta ahí vamos bien. Correcto. Pero el porcentaje que figura en la tabla 1, efectivamente, es el porcentaje de demanda insatisfecha. Si usted Sí. hace el cálculo, 67.000 menos 57.100, lo divide en la demanda total y multiplica por 100, obtiene el 14,76. Y hice el cálculo con todos, y en efecto, todos los porcentajes son demandas insatisfechas, completas. O sea, yo entiendo que la empresa el proyecto pretende cubrir toda la demanda insatisfecha. No. No una parte de la demanda insatisfecha. No, miren, el tema vendría a ser, ustedes tienen de demanda en el año 2022 67.000 por día. Y la oferta total 57.100. Entonces, de esa demanda total, el 14% representaría por día 9.900. Claro. ¿Sí? El 14% de la demanda insatisfecha representaría 9.900 aproximadamente de productos por día. No, Eso, pero demanda total no es tanto la demanda que está siendo satisfecha como la demanda que está siendo insatisfecha. No, la demanda total insatisfecha va a ser la diferencia entre la demanda total menos la oferta total. Esa es la demanda insatisfecha. Claro Es lo que que- para el 2022 nos daría 9.900. Sí, Ahora, si usted hace 9.900 dividido de los 67.000, le da los 14. claro. Bueno, es el 14% que está tomando. Entonces, la Entonces, producción por día es 9.900. claro que la producción que quiere cubrir ahora el proyecto es eso. Aprovechar que hay una demanda insatisfecha de 9.900 y bueno, producirá los 9.900 para cubrir esa parte insatisfecha. Correcto. O sea, está viendo la oportunidad en ese momento. Sí. Ahora bien, ¿cuántos turnos son si es producción continua? Son 3 turnos diarios. Son 3 turnos. Bien, son 3 turnos diarios, entonces son 9.900, dividido en 3 son 3.300, ¿sí? 3.300. Bien, bueno. Claro, Entonces, pero como usted dijo que nosotros íbamos a tomar ese porcentaje de la demanda insatisfecha, yo creí que obviamente teníamos que calcular la insatisfecha y lo multiplicamos por el porcentaje. ajá, bien. Entonces, Entonces, pensaba lo mismo, profe. claro, lo mismo. No es lo mismo. La demanda insatisfecha y sacar un porcentaje de la demanda insatisfecha, que no voy a abarcar todo, pero ahí Claro. sí sale, sí me di cuenta de lo que dice mi compañero, que los cálculos dan justamente, es como que yo me voy a encargar, el porcentaje que me está dando ahí es sobre la demanda total. Sí. Sobre la demanda total. Es como que el porcentaje de la demanda que me da aquí al lado de la primera tabla, Sí. son justamente me indica lo insatisfecho de la demanda total. El porcentaje Bien. que está ahí es de la demanda. No es de que, porque yo lo tomé también del otro lado, como dice usted, que la empresa va a tomar ese porcentaje de la demanda insatisfecha, pero en realidad ese porcentaje es la demanda insatisfecha sobre la demanda total. Bueno, tomamos entonces 9.900
y tomamos... Durante 3 años y después, obviamente, 16.500 en el año 2025 y 2026. Ajá, entonces tenemos una producción constante para el 2022, 23 y 24, y luego en el 25 y 26 se eleva. ¿Está bien? Así es, profe. Bien. Sí. Ahora el tema es calcular la cantidad de mano de obra que yo necesito para ese proceso. Consideramos que cada turno tiene 7,5 horas de trabajo efectivo. Por lo tanto, cada turno no tiene 8 horas, sino que tiene 7 horas y media. Tengo 22 horas y media por turno. Bien. Acá tenemos que este proceso se constituye, es como un proceso en línea, supongan ustedes que es una cinta transportadora y cada operación demanda un determinado tiempo para cumplir con su actividad. Como por ejemplo podría ser un juguete y que le van agregando, le van ajustando partes. Por eso cada actividad, por ejemplo, demanda 8 segundos para hacer su cometido por unidad, por juguete, digamos. El B tiene otro tiempo, el C tiene otro tiempo, el D tiene otro tiempo y el E tiene otro tiempo. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos 5 actividades y cada una de las actividades tiene un definido tiempo, bueno, ¿cuánta gente necesitamos para cubrir lo que ya habíamos dicho en este caso? Por turno son 3.300 productos, o aproximadamente eso. Ahora el tema es cómo hago para calcular cuánta gente necesito. No se olviden que en un principio estoy partiendo, y normalmente esto ocurre en los proyectos de inversión, cuando estoy arrancando con el proceso, todavía no he transcurrido la curva de aprendizaje, entonces los puestos son cubiertos o se consideran que son altamente especializados. Luego, ya en el año 3 o en el año 2, yo puedo capacitar a las personas para que se hagan cargo de más de una actividad. Pero al principio no puedo hacer esto. Cada uno de sus cargos son ocupados por personas altamente especializadas. Digamos, no hay esa transición. Luego veremos si conviene, cuánto conviene capacitar y hacer esa transición. Pero en un principio arranquemos que cada operario realiza solo una actividad. Bien, ¿cómo hacemos ahí? Sobre todo que esto es más el dominio de los industriales. A ver. Profe, una pregunta. ¿Los tiempos que están dados ahí son el tiempo que demora un operario en realizar cada tarea? Sí, un operario. Y esto normalmente cuando van a hacer ustedes la práctica profesional, muchas veces he visto que les mandan a determinar los tiempos, o sea, a medir las actividades. Y ahí determinan ustedes el tiempo estándar para realizar. Si no lo tienen, lo pueden buscar de otros manuales o de otros procesos similares. Entonces, traemos ese tiempo y ese es el tiempo que vamos a usar para este proceso. Profe, yo lo que hice en esa parte es ver cuál es el cuello de botella, que sería la actividad que dura mucho más tiempo, sería la actividad C. Bien. Ahí, por ejemplo, si trabaja un solo operario, en un turno haría 675 unidades. Por lo tanto, si nosotros queremos llegar a cumplir las 9.900 por, en los turnos, habría que poner por lo menos como dos operarios. Bien. Y, pues, en cada turno. Profe, Bueno. ahí hay otra consulta. Por ejemplo, el ejercicio acá no nos especifica cuántas unidades. Por ejemplo, quizás el producto final tiene una unidad de C y 4 de A o 4 de B.
no nos especifica, entonces No, tomamos es que- una unidad de cada uno, ¿verdad? Sí, sí, porque el juguete se compone de partes, entonces, qué sé yo, el motor lo coloca un operario. Sí. Digamos, es un servicio el que le brinda. Profe, es decir que la actividad de la A a la E es para hacer un solo producto. Es un Claro, solo producto. claro, por ejemplo, como dijo usted, el motor, el C es el motor, el A, perdón, son las ruedas. Entonces, un autito utiliza 4 ruedas, esa era mi duda. Ajá. Entonces, una actividad por producto final. Claro, la colocación de las 4 ruedas es un servicio y, por ejemplo, bueno, yendo tu razonamiento, tarda 8 segundos. Ah, bien, ahí lo entendí. Gracias, profe. No, por nada. Bueno, ¿quién me puede ayudar con esto? Mamani Roberto, industrial. Sí, yo estaba hablando recién. Fui el que Bueno, hice la qué consulta. casualidad, te llamé. Bien, Sí. vamos De todas con esto. maneras, seguiría la línea que dijo mi compañero, o sea, tenemos la actividad, tenemos el tiempo en segundos, calculamos por turno cuántas unidades se pueden producir y de ahí sacamos el número de operarios que necesitaríamos. Bien, no sé si todos lo han entendido, digamos, ¿cuál es la actividad que demanda más tiempo? Profe, Sí. más claro sería, bueno, yo necesito sacar 9.900 juguetes por día. Multiplicaría por los 40 segundos y me da una cierta cantidad de segundos en total abarcados por día si es que yo tendría un solo operario. Y ahí me indica, puedo sacar las horas, las que tendré que estar trabajando, que me sale muchísimo. Y Bien. ahí puedo ver la variación de que ya podría ir variando si es que, obviamente, tenés 2 trabajando, va a ir variando, va a ir reduciendo la hora, y las horas, y mientras más operario coloques, más reducido van a ser hasta que, bueno, lleguemos al punto donde coincidamos las 7, no, serían cuántas horas, si son 4 turnos, serían 22 horas al día. Tenemos que llegar a ese punto de que los 9.900 por la cantidad de segundos que, por los segundos y por la cantidad de empleados que tengan, me dé justamente las 22 horas. Ajá, correcto. Creo que ambas aproximaciones están bien, me parece bárbaro. A ver, entonces salgo un momentito y les tomo uno de esas cuestiones y lo vamos a agregar. Claro, es lo que dice el compañero Tahuada, es lo mismo que dice, solamente que en vez de seguir trabajando con segundos, lo pasé ahora, ya me salía el dato directamente en hora para trabajarlo mucho más sencillo. Y con respecto al incremento de la mano de obra, sería respecto a medida que vaya aumentando la demanda. Como por ejemplo en los últimos 2 años va creciendo, ahí sería el incremento de personal para aumentar la producción. Correcto. Bueno, ya a ver, cualquiera de los dos razonamientos está bien y también existen otras formas de razonar, bueno, pero lo interesante es, yo se lo voy a poner, a ver, 1 o 2 formas que sería de resolverlo, que ustedes lo han planteado. Por ejemplo, profe, me da un total de, en la línea C tiene que haber 5 operarios para justamente abarcar los 9.900 productos por día. Bien, bien, bueno. Ahora sí, ya.
Bueno, ustedes tienen ahí la pantalla, justo lo que estaba aseverando. ¿Sí? A sugerencia de ustedes, yo le he agregado una diapositiva donde está una forma de plantear y de resolver el problema. Me habían dicho que había un cuello de botella y entonces digo, bueno, a ver, ¿cuánto tengo que aumentar? El cuello de botella, vuelvo un poquito hacia atrás, el cuello de botella es la actividad C, donde más me está demandando, más tiempo pierdo. Entonces voy agregando de tal manera que yo tenga alrededor de 7,5, 8 el número de productos. Entonces, fíjense que en la actividad D y en la actividad E, cada operario le sobra tiempo para realizar esa actividad. ¿Sí? Entonces a estos no le agrego nada. Acá tengo un operario, pero en este sí tengo que agregar 5 operarios, 2 operarios y 1 operario. Bueno, de esto, ¿cómo obtengo la máxima producción? ¿Cuál es la máxima producción que yo podría tener en esta situación? Por turno, ¿no? Está considerando por turno. La que daría la actividad que más tarda, diría yo. Ajá. ¿Y cuánto podría producir por turno? ¿Cuánto es el máximo de productos? Solo sería el menor, 7,5. 7,5, correcto. ¿Sí? O sea, a ver si todos entienden esto. La actividad A es hecha por un operario y como máximo produce 7,5 productos. La actividad B necesito 2 operarios y entre los 2, dado que el tiempo demandan, que pueden producir 4, entonces por 2 es 8 el número de productos que puede producir en un turno. Esto es 7,5 y esto es 12 y esto es 20. Quiero decir con esto que... ¿Serían por minuto, profe? ¿Cómo? ¿No sería por minuto? Por minuto, ¿no? Sí, profe, porque si eso sería por turno, tendría que multiplicarlo por las horas. Sí, sí. Para Por llegar minuto. a Bueno. 4.600. Entonces, la producción por minuto máxima que puedo lograr es 7,5, más allá de que alguna actividad me sobre tiempo. O sea, que hay un tiempos muertos que tienen determinados operarios, pero no importa. O sea que si yo quiero incrementar la capacidad de producción, tendría que aumentar acá y tendría que aumentar acá. Estos serían, en este momento, los cuellos de botella. Bien. Ahora, con esto me alcanza a compensar la producción que pedía, que eran los, para el primer año del proyecto, o para el primer, sí, para el primer periodo del proyecto, el 1, 2 y 3. Sí, profe. Claro, entonces, ¿qué tomo eso? Tomo cuántos productos máximos puedo elaborar y después con eso determino por los 3 turnos y con eso voy a cotejar con lo que me están pidiendo. Pero a su vez yo estoy determinando la eficiencia en cada una de las áreas en función de esto, de cotejar esto. ¿Sí? Bueno, me dice determinar la cantidad de personas necesarias, entonces ya lo tengo determinado, pero ¿qué pasa cuando aumenta la producción? Cuando en el 4º y 5º año yo estoy pasando de 3.300 a no me acuerdo cuánto, por turno, alrededor de 5.500 más o menos.
Entonces, ¿cuánta gente y dónde tengo que agregar? Tal vez me pueda ayudar acá. Mercado, Jonathan. Yo sé que él me puede ayudar. ¿Cómo dijo, profe? Para el año cuarto y quinto, ¿me alcanza esta cantidad de personas? ¿Y en los lugares asignados? Para el año, a ver, veo los números. Hay un incremento de por lo menos casi 2000 de incremento. Bueno, hay que incrementar personal y también puedo determinar en qué áreas puedo hacer ese incremento. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, cuando tengo en qué áreas tengo que implementar el incremento de personal, también sé, por ejemplo, las competencias que tiene que tener esos nuevos operarios que voy a incorporar. Esa es una alternativa de solución. La otra es, fíjense que existen que para la actividad D o para la actividad E existe sobrados tiempos para realizar su tarea. Entonces podemos hacer que estos operarios además puedan ayudar en los cuellos de botella, siempre y cuando sean contiguos en el proceso. Y que sepan hacer el proceso. Claro, entonces lo capacito, hago la curva de aprendizaje para poder ayudar en las áreas que corresponden a cuello de botella. Entonces tengo dos alternativas cuando voy a ampliar el proyecto. Una es Formar capacitarlo, personal. formarlo, ¿sí? Claro, o capacitarlo. O capacitarlo esto. Bien. Profe, Sí. ahí por ejemplo, en el 2025 y 2026, que son los últimos 2 años, la demanda no llega a ser el doble, pero es casi el doble. Ajá. Entonces yo lo veo del punto de vista de que habría que aumentar personal, obviamente, porque es casi el doble de la producción. En el cuello de botella, en los cuellos de botella, pero nos ayudaría, por ejemplo, el personal para la actividad D y E, como usted dice, que tiene tiempo ocioso, porque tendrían tiempo para producir la misma cantidad. O sea, según lo que yo entiendo, lo que puedo ver, habría que aumentar personal, sí, pero en la actividad, por ejemplo, C. Bien. Correcto. Correcto. Bueno, la actividad C, fíjense que está contigua a la actividad D. Entonces, ¿qué es lo que hace uno en el proceso productivo? En este tipo de proceso productivo. Por ejemplo, quien realiza la tarea D también está capacitado y entiende perfectamente de realizar la actividad C y la actividad E. Quiero decir, las inmediatas contiguas. Entonces, cuando ya el personal está desempeñando un cierto tiempo, uno lo capacita para que realiza las tareas y entienda perfectamente las dos tareas contiguas. O sea que él maneja un puesto. O sea, que podría hacer las dos actividades, el operario que está en la actividad D, tanto la D como la E, y ese operario que saldría sería al C. Claro. Esto ocurre, por ejemplo, cuando falta y no tengo con quién reemplazarlo. Decir, bueno, vos te haces cargo, aunque sea momentáneamente, o por sobrecarga de horas, o sea, horas extras, de estas operaciones contiguas. Por lo tanto, por ejemplo, al B, el operario B, lo capacito para desempeñar haciendo las tareas de A o las de C. Por ejemplo, el operario que conscientemente hace la tarea de B está capacitado para manejar A y para manejar C en casos eventuales. De esa manera ya me estoy cubriendo, ya está, digamos, el componente de capacitación y luego lo puedo medir en la productividad y luego lo puedo medir en cuánto me repercute en las ganancias.
Profe, Sí. ¿y el tiempo lo determina el propio proyecto o son tareas altamente especializadas, es el ejemplo, ¿no? O sea, ¿a Claro. partir de qué año podría Por yo ejemplo, disponer del personal ya capacitado, digamos? por ejemplo, en el año 3 tranquilamente ya lo podría disponer. Pero eso lo determina el propio proyecto, digamos, o sea, el clase del proyecto. El formulador del proyecto. Entonces, se fija de antemano, en función del producto, en función del proceso, finalmente yo vengo a determinar cuánta mano de obra necesito y cuáles son las competencias de este personal. Y cómo agarraría, por ejemplo, los proyectos informáticos. Reciben un ingeniero de la facultad y normalmente los prepara en el manejo de determinado software que necesitan, por ejemplo, para diseño o para programación en algo. Entonces tienen un tiempo de aprendizaje. Cuanto más rápido cuanto más rápido aprende y puede desempeñar con eficiencia su trabajo, pues bien, ¿cuánto gano? Y esto se mide, esto se valoriza, esto me representa una ganancia. Entonces, ¿qué yo pediría para ese cargo? En este caso, por ejemplo, pediría, bueno, capacidad de aprendizaje. Es una de las competencias que quisiera tener. Está bien que sepa hacer esa actividad, pero que tenga capacidad de aprendizaje para realizar la otra actividad, por ejemplo, que sería la del cuello de botella. De cómo voy determinando el número y voy determinando las competencias que requiero para desempeñar ese cargo. No se olviden también que en este caso, si bien hay 3 turnos trabajando, existe un turno que está en descanso. O bien me queda la alternativa de decir, bueno, voy a trabajar con turnos de 12 horas. Entonces, y me queda un turno libre y voy a pagar sobrecarga. O sea, voy a pagar horas extras para hacer este proceso. Entonces, este análisis existe en software que uno puede hacer uso de ellos y puede recalcular esto. Pero, sin embargo, yo les que quería marcar es que existen diferentes alternativas para poder hacer este trabajo. Bueno, ¿qué más me pedía? Bueno, determinar las cantidades. Entonces, de la misma manera yo puedo determinar para el año 5 la cantidad de personas y en qué áreas yo necesito. Bueno, determinar las áreas cuello de botella para los distintos periodos del proyecto. Entonces, en el periodo 1, 2 y 3, dado que la producción es la misma, evidentemente el cuello de botella lo voy a tener determinado que va a ser la misma área. Y luego, en el periodo 5, posiblemente cambie de cuello de botella. ¿Esto qué significa? Esto significa que si hay un cuello de botella en esa área, para poder regular esto, tengo que tener especial cuidado para esa área, en tanto que las otras, la eficiencia o la productividad no importarían tanto. Luego me dice calcular la productividad y la eficiencia del proceso. Bueno, eso es más fácil. A ver, alguno me podrá ayudar seguramente. A ver. Y acá voy a seguir requiriendo de los ingenieros. ¿Sarabia y Ezequiel estarán? No está. Bien. Sutara, Cristian. Tolaba, Cintia. Tolaba, Juan. Verón, Jessica. Bueno, no es.
Ausente, bien. Salazar Emanuel. No encuentro a nadie hoy. Profe. Sí, ¿estás? Bien. Salazar. Bien. Bueno, contame. Ahora me está pidiendo calcular la productividad y la eficiencia del proceso. Creo que la productividad, profe, cuántos productos se necesita hacer y según los obreros que se ocupen, si se hace más de lo común, ¿cuál sería productivo? ¿No? Ajá. Bueno, ¿cómo lo calculo? O sea, esto tiene un propósito de este ejercicio que ustedes calculen la productividad y calculen la eficiencia del proceso. Dado que ustedes tienen la producción teórica que puede tener ese proceso, me sirve para cotejar cuáles son los indicadores que yo tengo que tener en cuenta, cuáles valen más y cuáles valen menos. A veces nosotros tenemos un fanatismo por determinados indicadores y no vale la pena. Y en otros casos no tomamos en cuenta algunos indicadores. O sea que ya nos vamos metiendo paulatinamente en los procesos, en la evaluación, ya nos vamos acercando a cuestionarnos cuáles valen la pena, cuáles no valen la pena, y a los fines del objetivo que es la formulación y evaluación de proyectos. Profe, una forma podría ser la relación entre lo producido con lo esperado. Bien. Sí, 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 correcto. Por ejemplo, y en la eficiencia podría ser, anteriormente nos había pasado unos porcentajes de pérdidas de tiempo, creo, en 10, en un 5%, y Ajá, podríamos optimizar esos tiempos, reducirlos, sí, y luego compararlos con algún método o alguna forma de reducción de esos tiempos y compararlos, digamos, en el actual, compararlos, el porcentaje que obtuvimos contra estos porcentajes que teníamos. claro, correcto. Bien, vamos entonces. Ahí tenemos nosotros la capacidad teórica de planta que habíamos dicho que eso nos daba, si se trata de un equipo, ustedes lo van a tener del fabricante. De lo contrario, lo podemos determinar por nuestro cálculo. Y acá dice, ¿no? La capacidad teórica de la planta es de 6.400 productos por turno. Esa capacidad teórica, por supuesto que es prácticamente improbable que lo alcancemos. Normalmente existen factores, por ejemplo, sistemáticos, quiero decir, medidos. Por ejemplo, la cantidad de días que tengo de corte de energía eléctrica, la cantidad de días de paro, si yo lo tengo perfectamente determinado. Otro caso podría ser si los feriados o tantos feriados existen en el año y yo no voy a trabajar. Entonces ya está determinado cuántos turnos voy a perder por esto. Bueno, eso se ha sumado todo, es conocido, y eso involucra 10%. O sea que existe una pérdida del 10% por estos factores. Y existen otros factores que corresponden a lo no sistemático, a los factores imprevistos. Y la empresa regula, por ejemplo, empresas que tienen varias líneas de producción, como podría ser Holcim, que tiene diferentes plantas en el país o en el exterior, y tiene factores para considerar en la capacidad de producción, por ejemplo, los atinentes a los no sistemáticos. Entonces dice, pérdida de tiempo por paros, pérdida de tiempo por accidentes en la provisión de energía eléctrica. Entonces todo esto lo computa y dice, bueno, lo máximo admisible para esta empresa es tal. Y entonces compara el rendimiento de diferentes plantas.
Bueno, entonces, ¿cómo considerarían esto? A ver un momentito mientras vuelvo, un mensaje nada más. ¿Listo? Bueno, está entonces, es sencilla la cuestión. Viviana, creo que estabas aportando en ese sentido, que decías, bueno, tengo la capacidad teórica, y luego, ¿qué tengo que hacer? Ver la producción real. Ajá, tengo que hacer llegar esa a la diferencia. producción real que puedo obtener. Claro, hacer la diferencia entre la producción real y la producción teórica. Pero, profe, ahí dice que la capacidad de la planta es 6.400 productos por turno. Por turno. Pero ¿Profe? estamos hablando de hacer 9.900 productos por día. Pero este es por turno, ¿no? Son Claro, 3 profe. turnos. De ahí se podría sacar la 3. eficiencia, eso es lo que le iba a preguntar. O sea, sacamos la Sí, cantidad sí. que hacemos por turno y la dividimos sobre los 6.400. A ver. Eso de Esta la es la capacidad teórica de planta. Esa no la vamos a lograr. Yo tengo que calcular la capacidad efectiva y puedo calcular la capacidad real. La capacidad efectiva sería con la que comparamos, ¿no es cierto?, para obtener eficacia. Claro, a ver. La efectiva sería la que nosotros planteamos que vamos a producir. No. La capacidad efectiva, ¿cómo lo teníamos? La capacidad efectiva, a ver quién se acuerda de... Ahí habría que restar los 6.400 y el 15% de los factores sistemáticos y no sistemáticos, profe. No. Ustedes tienen, de la capacidad teórica, tienen que llegar a la capacidad efectiva. ¿Cómo llegamos a la capacidad efectiva? Profe, disculpe una pregunta. ¿Ese 10% de pérdida de tiempo se traduce en unidades no producidas? Correcto. ¿Con pérdida de unidades? Sí, correcto. Entonces se podría calcular la cantidad en porcentaje de ese 10% de unidades más los otros factores sistemáticos. Bien, el 10% de ahí serían 640. Claro, y el 5% de otros factores sistemáticos, sería 320. Sumado estos dos, restándoselo a la capacidad teórica, podría ser la capacidad efectiva. La capacidad efectiva, a ver... 1.800 puede ser, profe. ¿Y cuánto? De 4.800 productos por turno. Puede ser. O sea, a ver, están cometiendo ahí un pequeño error, ¿no es cierto? A 6.400 yo le tengo que restar el 10%, y con eso tengo la capacidad efectiva, ¿está bien? 5.760. Bien. A eso le tengo que quitar el 5%. Ok, sí. Ahora, de ahí tengo la capacidad real, digamos, que podría alcanzar. Ahora bien, ese es el cálculo teórico que me está diciendo. Por otro lado, yo tengo que ver cuánto producía por turno, y de esa base
por los 3 turnos, por los tantos días, yo veré si puedo alcanzar esa producción. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasaría si de este cálculo que acabo de hacer, considerando el 10% y luego el 5%, es muy parecido, o qué sé yo, un 1% inferior a lo que resulta del cálculo anterior que habíamos realizado? ¿Se acuerdan? Partiendo de los 3.300, después los 5.500 aproximadamente que nosotros consideramos. ¿Qué valor les da de la capacidad real de este cálculo? De 6.400 pasaron luego el 90%, que vendría a ser 5.000 y algo, me dijeron. 5.472 sería, profe. Bien. Y luego a eso le calculamos, le quitamos el 5%. Ese sería ya quitado el 5%, profe. Ah, bien. La capacidad real es 5.472. Y luego tenemos que nosotros con la cantidad de personas que afectábamos, creo que era 10 en un principio, y luego pasaba a 18, 19 personas que necesitaban para el periodo 4 y 5. Sí, profe, pero yo le quería hablar sobre ese caso porque podrían ser 15 empleados, solamente que podríamos darle una hora de más a un obrero para que no estemos incluyendo a alguien más, sino pagando una hora extra nada más. Ah, bien, ve, esta alternativa está muy interesante. Entonces podríamos tener 15 personas y entonces ahora tenemos 2 valores finales. Uno que es la capacidad real que acabamos de calcular por esto, y la otra es la capacidad que podemos tener teniendo 15 operarios. ¿Cuál de esto es mayor y cuál de estas es menor? Si, por ejemplo, de este cálculo que resulta de esta diapositiva es superior a lo que tenemos nosotros del cálculo realizado considerando las 15 personas de la mano de obra, pues bien, entonces esto es correcto, podemos seguir con el planteamiento del proceso y es factible de cumplirlo. Pero si es a la inversa, digamos, por la cantidad de recursos humanos sí podemos cumplir la producción demandada, pero dado estos factores sistemáticos y no sistemáticos, no podríamos cumplir. En consecuencia, puede ser que el proceso demande, por ejemplo, acotar estos factores sistemáticos no en el orden del 10%, sino que, por ejemplo, al 4%. Esto quiere decir, tengan cuidado, o uno podría decir en el proceso productivo, tengan cuidado con estos factores que hacen demasiada variación en la capacidad efectiva. Entonces, si ustedes corrigen esto, nosotros podremos lograr llegar a la producción demandada. No sé si ahí me entendieron esto. Yo estoy haciendo un doble cierre para lograr esa producción de acuerdo para abastecer ese mercado. Pero son detalles nada más. O sea, lo interesante es las alternativas que van surgiendo de esto. Bueno, espero que lo puedan hacer y creo que está en gran parte encaminado. Tenemos un poquito de tiempo. Ahora vamos a entrar. Ya les... Sí. Tengo una duda porque usted en todo momento habló como que hay solamente 3 turnos y yo considero como que son 4 turnos de 8 horas, como que es todo el día trabaja la planta. Tomo los 3 turnos. 3 turnos están trabajando, turno A, turno B y turno C, con eso completan la jornada. 8 horas por turno, por 3 turnos, 24 horas. Ahora bien, pero
si ellos salen de descanso, salen rotativamente, vamos a llamar turno A, turno B y turno C. Con eso completan el día. Cada turno tiene 8 horas. Ahora bien, mientras tanto, hay un turno, el D está de descanso. Entonces, por ejemplo, la próxima semana, el A sale de descanso y el D ingresa al proceso productivo. La otra semana, el B sale de descanso y están trabajando el A, el C y el D. Esto es lo que se debe considerar en un proceso de producción continua. Claro, siempre va a haber 3 turnos, ¿no, profe? Y claro, lo 3 turnos. Lo que usted estaba diciendo, los 5.472 que sacó sobre la producción, digamos, con el 10% y el 5% menos sería por turno nada más, ¿no? Claro, por turno. Por turno. Profe, y la cantidad que produce, la cantidad de personal que tenemos es muchísimo menos, o sea que la planta está apta para esa cantidad de operarios. ¿A esa es la finalidad que tenemos que llegar? Claro, o sea, ustedes compran la planta llave en mano, dice, y la capacidad teórica le dice, esta planta está preparada para que ustedes lo trabajen y tiene la capacidad para lograr esa producción. Bien, profe. Por eso ¿se acuerdan en tamaño de mercado? Cuando teníamos que seleccionar planta A, planta B y planta C, y finalmente calculando el valor actual neto, habíamos llegado a determinar, ahora me acuerdo bien, que era la planta B era la más apta porque me daba mayor ganancia, me daba mayor valor actual neto. Bueno, esa planta la compramos, esa planta es la que tenemos ahora nosotros. Tiene una capacidad teórica, tiene una capacidad efectiva y tiene una capacidad real. Entonces, la capacidad efectiva y la capacidad real es particular a nuestro proceso. Bueno, ahora aguántenme 2 minutitos que busco. Ahora vamos a entrar a cómo calculamos, cómo cargamos esto ya por ejemplo, en un software. Yo se los voy a mandar cuando termine esta clase, se los voy a mandar un software. Este software es muy utilizado, creo que debe ser el más utilizado en la formulación de proyectos, en formulación y evaluación de proyectos pymes a nivel país. Tuve la oportunidad de participar cuando se hizo el software, que es en Excel muy sencillito, pero las instituciones que operan en el país lo usan ampliamente. ¿Qué quiero decir? Puntualmente voy, Consejo Federal de Inversiones, Dinamización Productiva Regional, el BID, Consejo de la Microempresa, todos ellos están usando este software o algo parecido. Y el software es de libre uso, siempre que sea para fines educativos, por lo tanto lo pueden hacer ustedes. ¿Qué quiero decir con esto también? Que ustedes formulan el proyecto, luego lo pueden cargar en ese software, les sale la evaluación y luego ya cuando han definido ustedes que el proyecto es viable o cierran los números, ya pueden presentarlo y están seguros de que ese proyecto va a salir porque se justifica la viabilidad económica, financiera, técnica y todo esto. Así que yo después se los voy a pasar el software, se los mando por correo. No es una cosa pesada, así que va por correo. Bien. Se los voy mostrando porque, a ver, no, me equivoqué. Se los voy mostrando porque el próximo capítulo ya entramos a costos y entonces ya tenemos que empezar a vislumbrar esto. No se olviden que ingeniería del proyecto me sirve, al final y al cabo, para determinar los egresos. Y esto es costos, gastos y todo esto.
Bueno, ¿qué tiene este? Ahí lo pueden observar, creo, ¿no? Sí, profe, se ve una ventana, Sí, una bien. ventana de Excel. Sí, correcto. Está hecho en Excel. Quiero decir con esto que cualquiera de ustedes puede armar su planilla de Excel para evaluar su proyecto, para formular y evaluar su proyecto. No necesariamente tengo que recurrir a un software comprado, ¿no? En los casos de pymes, por ejemplo, ustedes pueden armar con planillas relacionadas su esquema de formulación y evaluación del proyecto. Bueno, esta primera planilla tiene que ver con el estudio de mercado. ¿Qué tienen acá? Los productos que van a vender pueden ser diferentes productos, ¿ves? Productos o subproductos. Luego están las unidades de medida y está el precio. En consecuencia, automáticamente van a tener calculado cuál es el monto de los ingresos. Tiene una planilla acá al costado también, donde están las cantidades, pero es complementaria. Entonces, el estudio de mercado me tiene que dar esto, o sea, los valores para llenar esta planilla. Esto es lo importante, al fin y al cabo. Bueno, ¿qué viene después? Vamos a ver con los costos. Con los valores que veníamos calculando, que es de la mano de obra. Fíjense, ¿dónde va a parar? Lo que ustedes calcularon para este software, por ejemplo, dice, bueno, cargo o calificación. Entonces, los diferentes cargos de mano de obra directa. Este es el cálculo que nosotros estábamos haciendo. El sector o el área, el año de incorporación, la cantidad de personal, el jornal por hora que deviene de los contratos de trabajo, las horas por día que trabaja, días por mes, los meses por año, las cargas sociales, esto es aguinaldo, vacaciones y todo ese tema, el monto anual estimado y el costo anual. Bien, ahí lo tienen ustedes. ¿Para qué sirve todo el cálculo que hemos hecho hoy? Bueno, esto se los voy a mandar. Bueno, tienen diferentes valores, pero que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase que viene, de la semana, sí, de la clase que viene. Bueno. En ese software yo les voy a pedir que paseen por todos los cuadros, porque la evaluación, que es un tema que lo vamos a ver de aquí a 20 días más o menos, o tal vez menos, vamos a empezar a trabajar con eso, requiere que tengan un vistazo de los cuadros que tienen que llenar y cómo llenar. El tema es no tanto cómo llenar, sino la interpretación que sacan de cada uno de esos cuadros. Bueno, ahí estamos ya en 41. ¿Tienen dudas? Y si no, ahí nomás cortaríamos. Profe, buenas tardes. Gabriela, Sí. habla. Dale. ¿Sabe qué, profe? Quizá los de industriales se mueven como peces en el agua. Yo trato de seguirlos, trato de entender, pero hay cosas que quedan en el camino. Sí. Entonces, no sé con qué detalle nosotros los de informática tenemos que entender todo esto para volver a ver la clase de nuevo y tratar de seguirlos, digamos. Bien. A ver, creo que les comenté al principio de la materia que cada uno cuando va a rendir, por ejemplo, no le pedimos, por ejemplo, a una ingeniería informática o una licenciatura en sistemas, no le vamos a pedir el cálculo o el balance de cargas de un proceso de producción continua. Esto es muy propio de los ingenieros industriales. Entonces, es definitivamente, debe saber hacerlo el cálculo el ingeniero industrial y no el ingeniero informático. El ingeniero informático toma estos conocimientos y lo aplica si es necesario, y si no es necesario en los proyectos informáticos,
bueno, este conocimiento es prescindible. Por el contrario, hay otras cuestiones. Por ejemplo, a ver, para darte una idea. El estudio de mercado. ¿Cómo se hace el estudio de mercado? De un proyecto innovador o de un producto innovador. Esto claramente es de ingeniería informática y ahí requiere mucha fuerza. Por lo tanto, es imprescindible que eso lo sepa. Depende de la carrera. Les decía hoy, por ejemplo, el balance energético, el balance de masas, es muy propio y van a ver en los proyectos finales, en los trabajos finales, no les dejan pasar si no está bien hecho ese balance de masa, el balance de energía. Es imprescindible que los ingenieros químicos lo hagan bien y además en su proyecto final ocupe un espacio considerable. De la misma manera, por ejemplo, los ingenieros de minas, el análisis de riesgo lo tienen que saber en detalle. Los ingenieros informáticos no tanto, pero tienen que conocerlo con bastante profundidad. En tanto que los ingenieros químicos, en este capítulo de análisis de riesgo, no deben tener una mayor profundidad. Y de esa manera se evalúa. Bien, gracias. ¿Sí? O sea, tengan en cuenta esto para estudiar también la materia. Siempre, incluso muchas veces se les pide al alumno que diga, a ver, dame una idea de proyecto de tu carrera. Y en ese contexto empecemos a charlar. Todos los temas que uno va tomando, por ejemplo, está relacionado con un proyecto o proyectos o programas o lo que fuese, pero relacionado a su carrera. Priorizamos ese aspecto. Bueno. ¿Alguna otra duda? Disculpe, profe. Sí. En el ejercicio que estábamos resolviendo, no me queda claro cómo hizo para el cálculo del número de operarios. El número de operarios. Bien. A ver si tengo por acá. A ver si los puedo mostrar en algún Excel. Estaría mejor todavía. Bueno, acá una forma de resolverlo. Que hay más de una, ¿no? Bien. Hola, Gonzalo, ¿cómo te va? Bien. Estoy. Fíjense, acá está la actividad, lo pueden observar, ¿no? Sí, profe. Bien, entonces Ujú, está la actividad, está. el tiempo de duración, el tiempo estándar que tienen. Ajá. A ver, Y bueno, acá ahí está. te Pablo, te quedó el micrófono Tiene abierto. Ah, bueno. Bueno, acá tengo, si yo ¿Y dónde uso queda un la planta? operario, ¿qué pasa si Ah, bueno, creo que no vas a llegar con la nafta. yo necesito tener Bueno, 3.300 dale, haceme la unidades opción. por turno? 3.300 unidades por turno. Si querés venir de pasada, te lo llevas. Horas turno, a ver quién está. Te paso la ubicación. Así te venís. Dale, A dale. ver, ¿hay Ahí te alguien paso, con el te paso. micrófono abierto? Bueno, creo que está. Bien, lo que tengo que producir es 3.300 para esa cuestión. Miro acá en esta planilla y digo, ¿cuál es la actividad? ¿Cuál de estas actividades A, B, C, D o E tiene o demanda mayor tiempo su realización? Esta actividad, la actividad C, necesita 40 segundos. Por lo tanto, y uno de ustedes rápidamente se avió y dijo, bueno, esta es actividad crítica, esta hay que tener en cuenta, este es el cuello de botella. Por eso, en consecuencia, yo tengo que lograr aproximadamente que todas las actividades
tengan alrededor de 7,5 u 8 productos para cumplir estos 3.300. Entonces voy agregando. Si yo tengo un operario y cada operario produce como tiempo estándar que tiene 8 segundos, entonces un operario me va a producir 7,5 productos como máximo. En este otro caso, en la actividad B, tarda 4, puede producir 4 productos. Si yo pongo 2 operarios, me va a producir 8 productos. Ya superé los 7,5. Entonces este no va a ser cuello de botella porque esta actividad produce menos que la actividad B. En tanto que en la actividad C, que ya sospechaba que era cuello de botella, porque un operario producía muy poco o necesitaba mucho tiempo, entonces yo necesito poner 5 operarios, podría poner, qué sé yo, 7, por ejemplo, podría poner 7, pero me da el número de productos es 10,5, que es muy superior al cuello de botella, que era 5. Por lo tanto, yo puedo bajar y puedo tener, qué sé yo, 4. Si tengo 4 operarios, me producen en total 6 productos. Entonces el cuello de botella sigue siendo esto. Entonces no sirve. Pongo 5 y estoy alrededor de 7,5, estoy igualando al cuello de botella como este. Acá, un operario puede producir mucho más de lo que están pidiendo. Un operario puede producir 12, muy superior a 7,5. No es cuello de botella, por lo tanto con un operario me alcanza. De la misma manera razono con respecto a la actividad E. En consecuencia, fíjense que ¿cómo hago para determinar la producción máxima teniendo estos valores? Bueno, saco el mínimo de estos valores, determino el mínimo de estos valores, que sería 7,5. Esa será la producción por turno el número mínimo de productos que yo logro tener. ¿Qué pasa con esta actividad? En esta actividad puede producir 20, pero condicionado por el cuello de botella va a producir solamente 7,5, o sea que tiene elevada capacidad ociosa. Y esta también tiene una capacidad ociosa desaprovechada, pero no importa. Lo importante es asignar los recursos al cuello de botella. Entonces, la productividad, por ejemplo, de esta actividad, que caiga, no me molesta. La productividad de esta, que sea baja, no me molesta. Lo que sí me molesta y me preocupa, las actividades A y las actividades C. Entonces, manejándome dentro del proceso, yo tengo que tener especial cuidado con estas áreas. ¿Cuáles? Las áreas que corresponden a los cuellos de botella. Esta es una forma de cálculo. A ver si tengo acá a mano otra forma de resolverlo. No, acá tengo otro esquema. Ah, esto también me sirve. Por ejemplo, ¿qué pasa si este proceso lo puedo dibujar con un área? Fíjense, acá tengo varias tareas y tengo los tiempos. Y tengo también las tareas que preceden. Entonces yo puedo hacer una secuencia de actividades, quién precede a qué, y finalmente todos se unen, se ensambla, supongamos que sea el juguete, y finalmente se transporta al almacén ya de ventas. ¿Qué puedo hacer en este caso? Yo podría determinar los tiempos de la actividad que demandan hacer la actividad, por ejemplo, siguiendo un camino, camino 1. Entonces, sumo el tiempo que demanda la actividad A, la B, la C, la F, la J y la K. Entonces, acá yo tengo un tiempo para hacer esta actividad. Luego hago por el otro camino, este camino. Luego tengo un tercer camino, y tengo un cuarto camino. Uno de los 4 caminos
va a ser más, me va a llevar más tiempo. Por lo tanto, ese tiempo, ese camino se determina o se denomina camino crítico. Entonces, ese camino crítico está compuesto por actividades críticas. ¿Y qué quiere decir actividades críticas? Que no tengo que descuidarlo. ¿Sí? Entonces, yo voy a poder cumplir todos los otros caminos, lo voy a poder realizar todos los otros, todas las otras actividades que están comprendidas en los otros caminos, y voy a tener puedo tener una cierta demora. Quiero decir con esto, en términos técnicos, tengo una cierta holgura, pero no puedo descuidar las actividades críticas. Estas actividades críticas, a su vez, conforman el camino crítico. Entonces, ahí se complejiza un poco el cálculo, pero lo puedo hacer. Acá está un ejercicio, pero no se los di, no corresponde. Esto tranquilamente se lo podría dar a los de ingeniería industrial, pero no para todos. Bien. ¿Se entiende esto? Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Qué más tengo? A ver. No, en esto no tengo más. Fue un diagrama PRS, ¿no? Que mostró. Claro, sí. Yo hago la secuencia de las actividades, el orden de precedencia. Acá está la tabla, qué actividad precede a qué. Finalmente encuentro los tiempos que demanda ir por un camino, por el otro, y por el otro, y por el otro, y determino el camino crítico como aquel que representa la mayor sumatoria de tiempos. Y ese es el tiempo que yo pido para realización de este proyecto o este producto, como usted quiera. Bueno. ¿Alguna otra duda más? A esta altura, ¿qué hemos determinado? Hemos determinado, o sea, hemos paseado por el estudio técnico y hemos llegado, o si esto es favorable, si hemos llegado a un buen término, tendremos que demostrar la viabilidad técnica del proyecto. O sea, está el proceso, está el producto, están los tiempos, está la mano de obra, las capacidades de la mano de obra, todo esto. ¿Qué decimos finalmente de esto? Que existe una viabilidad técnica. Si todo esto se cumple favorablemente, existe una viabilidad técnica. ¿Qué teníamos en el estudio de mercado? Teníamos una viabilidad comercial. Bien. ¿Sí? Y estamos avanzando por las diferentes viabilidades. ¿Está? Bueno. Ahí cerramos. ¿Profe? Sí. En cualquier duda le enviamos correo al nuevo correo de usted o al anterior. A ver, mándenme por seguridad al correo auxiliar que les mandé yo, al Oscar en Yahoo. Porque la otra, no sé qué es lo que estaba pasando esta mañana mismo, quería mandarles este enunciado del problema que trabajamos hoy y me daba que estaba inactivo o algo así. Así que por seguridad, mándeme al Yahoo. Ah, bien. Bien, yo le reenvío yo le había mandado el diagrama la semana pasada para que ver las... Los que has enviado ya lo estoy leyendo, ¿no? Ah, bien. Así que no te hagas problema con eso. Ah, bien. Gracias. Además, creo que ese correo institucional se va a solucionar. No es normal que tengamos inconvenientes con la facultad. Bueno, a ver, tengo unos chats acá. Por favor. No, son de los presentes. Profe, yo también había enviado ayer el trabajo al correo de la facultad, entonces le reenvío al otro correo al Yahoo. Bueno, pero hay algunos que estoy leyéndolos, lo estoy evaluando, ¿no? No sé, estoy mirando cómo lo han resuelto. El tuyo, por no ejemplo, sé si lo recibió. Sí, el tuyo sí. Bien. Sí, justamente esta mañana lo estaba viendo. Bueno, las consultas, o sea, he tratado de abarcar lo que ustedes me pidieron. Estaba Rocío, les preparé un ejercicio como para que ustedes vean cómo se hace el cálculo. Cuando ustedes tengan algunas dudas,
por favor avísenme con tiempo, entonces yo les preparo ejercicios particulares para tratar el tema que les preocupa. Así vamos haciendo más ilustrativo para ustedes. ¿Sí? Uno va diseñando, todos estos son ejercicios que uno va diseñando y en la medida de lo posible más próximo a lo que ustedes necesitan. Bueno, chicos, entonces ahí cerramos y nos vemos la semana que viene ya. Listo, profe, hasta la semana que viene.